Bendito Padre Santo, poderoso Dios de Israel, único y verdadero Dios de gloria, creador y dueño del cielo, la tierra y todo el universo. Amado Padre eterno, tú lo colmas todo, Señor. Solo en ti hallamos nuestra razón de ser. Las expectativas que antes de conocerte teníamos, hoy son absueltas por nuestro mismo Creador, el autor de la vida y el amor, el dador de los sueños, el que es, el que existe y el que siempre será. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Bienvenidos a nuestra edición de Cuando Veamos a Jesús. Hermana Iris. Hola, quiero saludar primeramente a nuestros hermanos que nos siguen, invitarles a que no se vayan, no se aparten de nosotros y se den este tiempo hermoso, ¿verdad? Son alrededor de 30 minutos que estamos conversando temas muy importantes, así que no se mueva usted ahí, así que des este tiempo lindo para poder aprender de nuestro Dios, hermano. Sí, pero anteriormente estuvimos viendo, es porque estamos estudiando la serie de Génesis y vimos, ¿cierto?, en el capítulo anterior de estudio, el tema Dios crea los seres espirituales, y allí aprendimos que Dios crea los ángeles. Así es. Yo quiero hacer el alcance de que son temas muy minuciosos, muy tal vez a lo mejor algunas cosas las pueden manejar, pero es importante ver las cosas escalón por escalón, detalle por detalle, porque vamos a llegar a cosas tan interesantes en este programa como la existencia de los dinosaurios. Así que por ahí a los hermanos que les interesa todo ese tema de los dinosaurios, ¿estará de acuerdo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Todo eso lo veremos en este programa, si así Dios nos ayuda. Por supuesto, así va a ser. Vamos a tener algunas sorpresas respecto a este tema. Bien, hermana Iris, estamos partiendo de Génesis 1, capítulo 1. En el principio crea Dios los cielos y la tierra. ¿Le parece si vamos a la lectura? Así es. Vamos a la lectura entonces en Génesis 1, del verso 2 al 5, en el nombre del Señor, dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Así es. Entonces tenemos, hermano Wilson, que el primer día Dios crea la luz, ¿cierto? Así es. Y ahí nos dice algo interesante que también pudiéramos ampliar un poquitito acerca de que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué podemos hablar de esto, hermano? Es una muy buena pregunta. La verdad de las cosas que queremos partir con este versículo que es de tanta controversia aún en las corrientes cristianas y de la gente que estudia la Biblia, respecto de estaba la tierra desordenada y vacía. Porque hablar de desorden significa que algo no es perfecto. O que alguien lo desordenó. O que alguien lo desordenó. Entonces encontramos que hay una teoría llamada la teoría de la brecha. Eso significa que hay estudiosos de la Biblia, teólogos que han hecho, ¿cierto?, los esfuerzos de poder acomodar de alguna manera los periodos que la geología habla respecto de que tenemos un espacio de más o menos 65 millones de años en que hay una diferencia de que desaparecieron los dinosaurios, por ejemplo, del cual hablaba nuestra hermana Iris. Y los cristianos y teólogos, ¿cierto?, han tratado de acomodar ese tiempo a través de este versículo que dice, ¿cierto?, de que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esa teoría de la brecha habla de que hubo un cataclismo, el cual no menciona la Biblia, en el tiempo en que Lucero o Lucifer, llamado también Satanás, ha hecho este desorden en los cielos, yéndose en contra de Dios, y que la teoría dice que habría él causado un cataclismo cuando Dios lo tiró o lo echó a la tierra. Y que allí hubo una primera creación que fue destruida por este enemigo de Dios, y que por lo tanto esta nueva creación de Génesis 1, verso 2 en adelante es una recreación. ¿Qué le parece a usted? O sea, se le da un protagonismo muy grande, digamos, a este ser,
Así es. En ese episodio de la Biblia, pero vamos a ir aclarando un poquitito, dando un poquito de luz allí. Por supuesto. Por supuesto, ese protagonismo no es tal. Para quienes tienen esa corriente y han escuchado ese pensamiento, quiero decirles que en el libro de Ezequiel hay una lectura en el capítulo 28, por ahí del verso 13 al 15, hermana Iris, donde habla sobre este ser que cayó de la gracia de Dios, que fue el ángel más perfecto que Dios tenía en los cielos, del cual vamos a hablar en nuestros próximos capítulos. Y contarles de que este ser se miró a sí mismo y se autoadoró y se rebeló contra Dios. En eso, le falló a nuestro Dios. Y en Ezequiel, ¿sabe lo que dice? Dice que era perfecto en todos sus caminos, que de toda piedra preciosa era su vestidura de este ser espiritual, llamado hoy día Satanás. Pero dice algo bien especial, dice: en Edén estuviste, en el huerto de Dios. Y allí menciona todas las virtudes que él tenía. Lo que significa es de que por lógica no hay pecado y no hay revelación en los cielos, ¿cierto?, de este ser maligno hasta después del sexto día de haber hecho Dios la creación del mundo. Por lo tanto, es imposible de que haya destruido una creación anterior. Hasta ese momento de la fundación entonces del huerto, hermano Wilson, él era perfecto en todos sus caminos, como dice ahí el libro. Así lo dice. Sí, entonces, era perfecto. no era posible que él, cierto, haya caído a la tierra y haya hecho todo eso, sino que él estaba ahí como un hijo de Dios hasta ese momento. De hecho, él es uno de los testigos de la creación. Él es un testigo de la creación y él no se habría revelado hasta después del sexto día. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos en la lectura que tuvimos, hay varias traducciones, hermana Iris. Por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia Reina Valera de 1960, que dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Allí note la palabra desordenada, que es a la cual nosotros estamos apuntando como un error de traducción. En la Biblia versión moderna de 1929 dice: la tierra empero estaba sin forma. Hay una diferencia entre sin forma y desordenada. En la traducción del lenguaje actual dice: la tierra no tenía forma, que también es muy acertado. La tierra no tenía forma, no es que estaba desordenada. En la Biblia Nueva Versión Internacional dice: la tierra era un caos total, que por supuesto que si usted lee esa versión va a encontrar totalmente coherencia a esta teoría de la brecha. Y así hay una diferencia, por eso vamos a poner en pantalla, ¿cierto?, también la traducción de una Biblia interlineal que habla en hebreo, griego y también en español, justo este versículo donde podemos ver que en el griego la traducción es cierto que estaba sin forma y no desordenada como apuntan y ahí muchos. Nos da a entender, ¿verdad?, que realmente algo sin forma es muy diferente a un desorden. Correcto. Dios hizo todo perfecto porque Él es soberano. Y cuando Él hace el primer día y hace la luz y separa la luz de las tinieblas, dice que vio Dios que era bueno. Y algo bueno es algo perfecto. Perfecto, ¿sí? Así es. Bien, en el día 2, ¿cierto? Ahí encontramos que Dios separa las aguas de las aguas. Correcto. ¿Qué podemos comentar acerca de este día 2, hermano Wilson? Bueno, el segundo día Él lo que está haciendo es hacer subir una capa de agua. No olvide que esta creación que Él hizo era todo agua, por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Él separa las aguas de las aguas, tomando, ¿cierto?, una capa que viene a ser nuestra atmósfera en un estado líquido, gaseoso. No lo sabemos, que posteriormente vamos a descubrir qué fue lo que cayó en el diluvio. Queridos amigos que nos están escuchando ahí por su pantalla y viendo, esa fue digamos la causa también del diluvio, esas aguas que estaban arriba en la atmósfera. Además de esto, cabe señalar que no había llovido sobre la tierra en esos tiempos, sino que dice que todas las plantas se regaban con un vapor que salía de la misma tierra. Ahí vamos a entender entonces por qué la gente también al predicar, ¿no es cierto? Vamos a llegar a ese tema, pero vamos a adelantar un poquitito por qué Noé no era escuchado, porque nunca había llovido sobre la tierra, no se conocía la lluvia. Correcto, en Génesis 2, capítulo 4 al 6, dice que un vapor, un rocío, ¿verdad?, subía de la tierra y regaba todo lo vegetal. Vamos al día 3, ¿le parece? Amén. En el día 3, Dios crea los mares y los árboles y las plantas. Sí. En el día 3. En el día 3.
Efectivamente, bueno, en el día 3, el crear lo que es las plantas y los árboles, quiero señalar principalmente que allí habla que todo lo creó según su especie, según su género, y creó árboles y plantas que daban semillas según su género y según su especie. Entonces, alguna vez, hermana Iria, hemos abierto un limón, por ejemplo, y encontramos unas pepas de tomate. No, Por supuesto que no. O alguna vez abrimos una sandía y encontramos pepas de zapallo. no. En forma natural no, por supuesto que ahora los científicos empiezan a hacer muchas mezclas de cosas. Cualquiera de esas cosas es una Pero degeneración de lo que es la naturaleza. Sí. Pero realmente nada está evolucionando. Jamás las manzanas fueron naranjas. Y a eso vamos a apuntar un poquito en algún minuto. Ok. Entonces, Día cuarto, ¿le ahora parece? En el día cuarto dice que Dios crea las estrellas y los planetas. Sí, hermana Iris. ¿Cuál es el propósito de que Dios crea los planetas, las estrellas? Bueno, principalmente entendemos que cuando Él las hace, dice que fue para señalar, ¿cierto?, la diferencia de un día y de otro, de un mes, del uno al otro, y también, ¿cierto?, estaciones y los años. Para iluminar también, creó las grandes lumbreras. Y es impresionante cómo en el primer día Dios crea la luz, pero recién en el día cuarto Él crea, ¿cierto?, las grandes lumbreras que son el sol y la luna, hermana Para Iris. marcar bien, ¿cierto?, lo que decía usted, las estaciones y todo, en Sí. beneficio, querido amigo, suyo, mío, de esta creación, ¿verdad? Porque Él es Así un es. Padre amoroso y sabía que nosotros necesitamos estas estaciones y también, ¿cierto?, lo que Él estaba creando. También Así es. encontramos ahora en el día quinto que Dios hizo la vida marina y los pájaros, tan hermosos. Sí, es el mismo detalle que quiero comentarle, que al igual que las frutas, los árboles y las plantas que fueron hechas según su género y según su especie, de la misma manera, ¿cierto?, tanto las aves marinas y los peces del mar fueron hechos de la misma manera. Dios los mandó, creó a través de su palabra y los creó según sus especies. Entonces, ¿qué reproduce un delfín, hermana Iris? Delfincitos. Delfincitos. Y tal vez usted que me está escuchando allá, ¿qué reproduce un salmón? ¿Algún otro tipo de pez? Produce salmones, ¿verdad? Salmones, sí. Correcto, porque Dios es un Dios de orden y ley. Es más, entre las especies no se reproducen entre especies diferentes. Y eso también es porque tenemos un Dios de orden y ley. Vamos a ir en contra de la teoría de la evolución. Respecto a esto, tal vez usted que me está escuchando y tiene un pensamiento respecto a esto, vamos a entender qué ocurre con ello. Sí, antes de entrar un poquitito en este tema que es tan apasionante sobre la evolución, me gustaría dar el pase a nuestro hermano Misael, quien fue a la calle con nuestro equipo para poder hacer una encuesta, porque queremos saber también qué piensa la gente, cuál es, digamos, lo que predomina, creación o evolución. Así que vamos a ver este espacio para que comentemos a regreso de esta encuesta tan importante. Saludos estimados televidentes de Provincial TV. El día de hoy estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la Plaza Pinto, para realizar una encuesta a las personas para saber qué predomina más en el pensamiento colectivo de las personas, si es que la idea creacionista o el evolucionismo. Procederemos a realizar la nota. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Cristian, Mucho gusto, señor Cristian. Mire, para Provincial TV tenemos la siguiente pregunta para usted. Estamos preguntando a la ciudadanía qué opina acerca del tema relacionado con el evolucionismo y creacionismo. De su parte, ¿usted de cuál lado está? bueno, yo soy partidario del creacionismo. Muy bien. ¿Y qué opina respecto a eso? ¿Por qué usted es creacionista? Bueno, día a día, al despertar, me doy cuenta que este mundo está hecho por alguien que dio su vida para que estuviéramos acá en nuestro planeta. Y me opongo a la teoría de la evolución porque el mundo es tan perfecto que no existe la forma en que haya sido creado por alguien con raciocinio humano. Es todo en base a alguien superior a nosotros que hizo las cosas como las ves tú día a día. Claro, o sea, usted es 100% creacionista. Sí, sí. Muchas gracias, señor. Que esté bien. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Nicolás Geldes. Un gusto, señor Nicolás. Mira, te tenía la siguiente pregunta, que estamos acá con Provincial TV,
¿Qué opinas tú con respecto al creacionismo o evolucionismo? ¿Cuál parte, según tú, es como la más aceptable? Lo principal es que yo soy deísta. Ya. Pienso en un Dios, pero no en el Dios bíblico, en el Dios de Abraham, sino en un Dios que creó todo, pero que nos ve desde lejos. Claro, o sea, como un Dios no personal. Y no, un Dios sí, un Dios que permitió la vida, o sea, un Dios que permitió las chispas de todo, pero que no está pendiente de nosotros día a día, no es como el típico claro. Dios que uno piensa. O sea, no es como que somos el centro de Dios, por ejemplo. ¿No? Ya, entonces, pero ¿crees que un ser superior creó el universo, todo eso, sí? Ya, muchas gracias. Esa era... Como que se han complementado las dos cosas. O sea, ¿usted piensa que es como una mixtura entre ambas teorías? Sí, yo creo que sí, porque todo el progreso que hemos tenido, bueno, Dios nos creó, estamos, de eso no hay problema. Bueno, como se habrán dado cuenta, hay bastantes opiniones diversas con respecto al tema del día de hoy. Pero en conclusión pudimos ver de que la mayoría de las personas opinan que el creacionismo es bastante más completo que la teoría de la evolución, por distintas razones. También vimos otras opiniones que tenían que ver con que podía haber una mixtura entre evolucionismo y creacionismo. Algunos estaban 100% conformados con la teoría de la evolución, otros con la del creacionismo. Pero veremos qué opina ahora nuestro estudio, así que adelante estudio. Bueno, ya estamos de regreso y podemos escuchar ciertas diferentes opiniones, interesantes Sí. todos podemos tener nuestras diferencias. Eso es importante también, ¿cierto? Que podamos plantearla y podamos también salir de dudas Sí, y queremos entender un poquito más profundo, hermano. incluso encontramos que había un joven ahí en la encuesta que decía, cierto, que había sido un Dios creador, pero no el Dios de la Biblia. O sea, hay mucha diferencia en los pensamientos colectivos de la Por gente. supuesto, y agradecemos a todos los hermanos y amigos que contestaron esta pregunta, pero quisiera saber, ahondar un poquito más sobre esta teoría de la evolución, porque hablamos de evolución, pero queremos Sí. saber de dónde nació. Sí. Bueno, hermana Iri, en realidad este tema se ha puesto de punta entre dos corrientes diferentes por más de 160 años, entre los creacionistas y los evolucionistas, ¿sí? Tradicionalmente la cultura creyó siempre en un Dios creador, que es el Dios de la Biblia. Sin embargo, encontramos a un hombre, un naturalista, llamado Charles Darwin. Él, cierto, era un naturalista, cierto, británico, que propuso la teoría de la evolución biológica con selección o a través de la selección natural. Eso significaba de que las especies en sí iban a sobrevivir de acuerdo a su adaptación a los medios que iban cambiando y que iban evolucionando. Definió la evolución como entonces la descendencia con una modificación. La idea era, cierto, que las especies cambian a lo largo del tiempo, hermana Iris, y dan origen a nuevas especies y también, cierto, comparten un ancestro en común. O sea que todos venimos de un ancestro y que de acuerdo a nuestra aclimatización, a nuestra adaptación al medio, fueron estos seres, cierto, transformándose. Es por eso que ellos piensan que venimos de una raza de monos, ¿no? Sí, eso es lo que ellos piensan. Bueno. Ahora, le voy a agregar algo más. Mire, él escribe un libro que sale a la venta el 24 de noviembre de 1859. Por eso le digo que son 160 años de discusión entre estas dos corrientes. Y bueno, este libro es un trabajo, cierto, que fue el precursor o la base de una serie de hombres que fueron desarrollando este tema, apoyando, cierto, estos fundamentos de la teoría de la evolución, hermana Iris. Mire, y es también importante saber, ¿cierto?, que, bueno, son teorías. Son Sí. teorías que no son, cuando se dice teoría, no es que sea algo científicamente comprobado 100%. Es una teoría que puede ser y no según la opinión, ¿cierto?, de cada persona. Nosotros acá estamos estudiando, ¿cierto?, la creación y podemos ir viendo de este lado del creacionismo, ¿cierto?, cómo era un Dios ordenado, alguien que estaba pensando en hacer las cosas y las hacía todo según su especie, como estábamos viendo. Así es, perfecto. Dios es un Dios perfecto, soberano. Seguimos con este tema y mucho más, cierto, después de una reflexión bíblica que tendremos en este momento. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la reflexión bíblica del día de hoy y se va a encontrar en el libro de Job en el capítulo 2. Leo en el nombre del Señor.
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Queridos amigos, quiero introducirme en este mensaje considerando una inquietud que se me viene a mi corazón, y es respecto a que la gente tiene la tendencia a sufrir en sus dificultades una falta de fe. Las circunstancias van y vienen. Llueve, ¿cierto?, sobre justos y llueve sobre también pecadores. Quisiéramos no sufrir, quisiéramos no tener problemas, quisiéramos vivir de una forma tal vez con mucha bonanza, quisiéramos vivir felicidad todos los días, pero lo cierto es que sufre el rico, sufre el pobre, sufre el inletrado y sufre también el doctor. Sufren, ¿cierto?, también los niños, como sufren también los ancianos. Y es que en la vida, por el solo hecho de ser seres humanos, estamos expuestos al sufrimiento. Y me cabe una inquietud en mi corazón respecto de un pensamiento que se escucha por ahí en algunas partes, que dice: pare de sufrir. Sé que usted lo ha escuchado, porque la Biblia dice totalmente lo opuesto. El Señor Jesús, Él dijo: en esta vida, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Entonces no podemos considerar que los cristianos o aquellos que han albergado la fe en el Señor no vayamos a tener problemas también. Saben, en el 2010, en el terremoto del 2010, hubo gente que se sentía muy bendecida de Dios porque ni siquiera una copa de sus casas se había quebrado. Sin embargo, otros hijos de Dios en otras iglesias, en otras ciudades, lo perdieron todo, o perdieron aún la vida de sus hijos, de sus madres, abuelos. Entonces, ¿qué podemos derivar de todo este pensamiento? ¿Podremos, cierto, analizar nuestras circunstancias y revisar en esto la comunión que tenemos con Dios? ¿O es que por ser solamente seres humanos tenemos que sufrir? Tenemos un hombre acá que está en dolor. El libro de Job habla de un hombre que lo tuvo todo. Fue rico, tuvo todo lo que él pudo querer, hijos, grande hacienda. Sin embargo, un día estaba, como leímos en este versículo número 8, estaba con un tiesto rascándose una enfermedad, una sarna maligna que tenía. Después de tenerlo todo, no tuvo nada. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Mediremos nuestra confianza en Dios por los bienes que tenemos? Si usted dice: yo soy un hombre bendecido porque me he comprado un auto nuevo, entonces tendríamos que decir que el malhechor, que el sinvergüenza, que tiene un auto mejor que el que usted tiene, entonces aún es más bendecido de Dios que usted. O tal vez puedes decir: tengo una hermosa casa. Y usted sabe, amigo que me escucha, ¿cuántos tienen una mejor casa que usted? ¿Cuántos que pecan deliberadamente o están envueltos en negocios fraudulentos tienen casa mejor que la suya? Por supuesto, no podemos entonces medir la bendición de Dios con nuestras circunstancias. Las circunstancias van y vienen. Lo cierto es que el Señor prometió estar con nosotros en la crisis, estar con nosotros en el sufrimiento. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Que Dios les bendiga. Bien, después de esta hermosa reflexión bíblica, estábamos hablando, ¿verdad?, de la evolución. Nos ha quedado clarísimo acerca, ¿cierto?, de lo que significa la teoría de la evolución. Sí. Pero ahora, ¿cierto?, vamos a hablar del día sexto, que Dios crea los animales. Así es. Dios crea diferentes razas, tipos de animales, pero hay también unos animales gigantes que estuvieron aquí en la tierra, que la ciencia lo ha comprobado, ¿verdad? Por ahí, ¿cierto? Hay museos donde también hay evidencia de que existieron estos grandes monstruos, pero queremos saber al respecto de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque la ciencia muchas veces se ha avalado en la Biblia para confirmar muchas cosas. Así que queremos saber, hermano Wilson, ¿qué dice la Biblia sobre estos grandes animales que existieron en este mundo? Sí, es una pregunta bastante bonita y de muchos, ¿cierto?, tal vez preguntas que se hace la gente respecto a qué pasó, cómo vivieron o no hombres y dinosaurios. Bueno, yo le quiero decir que
en el libro de Job aparecen por lo menos 2 animales maravillosos, grandes, que hoy día no existen. Uno de ellos es el behemoth, que aparece en el libro de Job en el capítulo 40, versos 15 al 20, donde habla de una bestia muy gigante, de la cual hablaremos en nuestra próxima edición, que según lo que interpreto, porque es el dinosaurio más grande, para mí es un Patagonotitán, así se llama, Patagotitán, que se encontró en la Patagonia de Argentina, justamente. Mide 40 metros, para que usted lo sepa. Y también encontramos en el libro de Job, en el capítulo 41, Dios le habla a Job sobre también un animal marino terrible, que se llama el Leviatán, y que los paleontólogos también le han dado el nombre de Leviatán Melville, y que mide 17 metros de largo, este animal devorador de los mares. Ahora, lo curioso es que Job es un libro postdiluviano. Entendemos que después del diluvio se escribió este libro, por lo tanto entendemos también de que el hombre y los dinosaurios pudieron convivir. Qué interesante, hermano Wilson. Son temas muy apasionantes, pero lo vamos a tener que dilucidar y aclarar en el próximo edición, porque ahora nos apremia el tiempo, ¿verdad? Así es. Agradecemos a todos nuestros hermanos que nos siguen en redes sociales, les invitamos a que nos sigan saludando. Muchas gracias a los hermanos que nos han saludado de diferentes lugares, que Dios les bendiga y también puedan compartir, importante, ¿cierto?, estas ediciones, para que así muchos más podamos ir, ¿cierto?, añadiendo al conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Es así, nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp están en pantalla. Usted puede, ¿cierto?, allí comunicarse con nosotros y hacernos sus sugerencias y también sus comentarios. Así que nos despedimos y le damos muchas gracias por su sintonía. Nos vemos.